Aquí estamos, ya regresamos. Hemos estado con las escrituras, amén. Para los que podáis entrar en esta tercera parte, yo les sugiero que tenéis primero que iros a la primera y a la segunda parte para que podáis entrar a la tercera, amén. Y así nos pongamos acorde y vayamos bien edificados. Los anticonceptivos y el abortar, este ha sido el estudio que el Señor me ha dado por este día de hoy. Hago un breve repaso. Sabemos que es un anticonceptivo, impide el embarazo, amén, lo impide. Existen muchos métodos anticonceptivos, entre ellos está el marcha atrás o ritmo, el calendario. Entonces, son métodos anticonceptivos. Si tú practicas uno de estos métodos, estás en pecado. El único método para tú practicar es hablarlo con Dios, es decirle a Dios. Amén. Ese es el método que tú tienes que llevar, no los métodos que ofrece el mundo para disminuir la natalidad, para disminuir los hijos de Dios. Amén. Hemos hecho, al abortar es una interrupción del fruto en el vientre. Amén. Hemos estado lo que te enseña Dios en las escrituras. ¿Qué te enseña Dios en la escritura? Hemos estado el uso de los conceptivos y el abortar. Hemos estado en Génesis, hemos venido a Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Job, Salmos, Eclesiastes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lucas. Amén. Entonces, si no ha visto la primera ni la segunda parte, tiene que verla para que entienda lo que yo voy a hablar ahora en la tercera parte. Aquí ya en la tercera parte lo que vamos a hacer es finalizar este estudio de este día de hoy. Amén. Dejando bien claro, hemos dejado bien claro por las escrituras que impedir el fruto de tu vientre no es de Dios. Amén. Impedir el fruto de tu vientre no es de Dios. Sustraerte una criatura de tu vientre no es de Dios, es un pecado. Amén. Éxodo 13:20, no matarás. No adulterarás. Amén. Cuando tú usas métodos para impedir el fruto de tu vientre, estás adulterando la naturaleza con la que Dios te ha creado. Amén. Dios dijo, casaos y multiplicaos. Amén. Los hijos de Dios no se casan para disminuir, se casan para procrear. Amén. Se casan para multiplicarse. Que no puedes porque tienes que ir a la universidad, porque tienes que terminar tus estudios, porque tienes un empleo muy bueno y con hijos no lo puedes llevar, pues no te cases. Seguramente no sea el momento de tu casarte. No significa que no te vayas a casar, significa que no es el momento. Pero es que hay un chico que ha salido que es muy bueno y cómo yo lo voy a perder solo porque no puedo tener hijo enseguida. Amén. Entonces ese chico no es para ti. Amén. ¿Por qué? Porque el chico que es para ti, el chico que Dios ha destinado para ti, el hombre, la persona que Dios ha destinado para ti, va a esperar el tiempo que estén preparados para unirse y procrear y multiplicarse como manda la palabra de Dios, como lo enseña, como lo dice la palabra de Dios. Entonces esa persona no es para ti. Amén. Si se va, si dice no, es demasiado tiempo, entonces porque ella tiene que terminar la universidad, porque ella quiere tener un empleo de ahí para ir mejor en la casa, para que yo no sea el único que esté trabajando o etcétera. Entonces esa persona, si te espera, es de Dios. Si no te espera, no era de Dios. Tú no has perdido nada. Al contrario, amén. No vas a estar con alguien que Dios no te ha destinado. Amén. No puedes usar métodos, ningún método. Todos los métodos dicen que son anticonceptivos y Dios no es anticonceptivo. Dios es creación, Dios es multiplicación, Dios es fructificar, multiplicarse. Y el método que debes de usar si ya te casaste y estás viviendo en este engaño, estás siendo engañada con usar métodos naturales como la marcha atrás o como el calendario, es devolverte a Dios, pedir perdón a Dios porque no lo sabías, y que Dios te muestre y te enseñe qué hacer. Amén. Si te va a cerrar la matriz, hasta 2 años, hasta 3 años que lo puedas tener, esas criaturas, o si Dios dice, tú puedes tenerlo, tenlo, que después que tenga uno, te voy a cerrar la matriz un tiempo para que luego tengas el otro. Tú puedes. Dios lo puede hacer todo. ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? No. Entonces, de ti depende creerle a Dios. De ti depende que tu fe te puesta en Dios y no lo que usa el humano. Una cosa es también
que todos esos métodos alguna vez han fallado, alguna vez fallan, pero Dios nunca falla. Ya podemos probar por las Escrituras y lo hemos probado, como Dios puede abrir una matriz en un determinado tiempo y como Dios la puede cerrar y no falla. Amén. Pero muchos de esos métodos fallan. El método de la marcha atrás a muchos les ha fallado. El método del calendario a muchos les ha fallado, pero Dios no va a fallar. Entonces ya cuando un método te falla, ya que hay ahí una criatura no deseada porque no la estabas buscando, no la estaba buscando, no es deseada. Entonces un demonio se apodera, mira, no era deseado, se apodera de esa criatura. Amén, porque los demonios saben que tú estás usando esos métodos. Amén, ya sabes que nosotros al reino espiritual estamos descubiertos a ellos. Ellos ven todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Entonces, hemos expuesto los casos en las otras partes, hemos expuesto los casos en que una persona sea abusada. Esas personas que cometieron ese hecho son culpables delante de Dios y pagarán por sus hechos en el tiempo de Dios. Esa persona que le hicieron ese abuso es una persona inocente, pero más inocente es la criatura que ha quedado. Si ha quedado criatura, en algunos casos quedan una criatura de abusos. Más inocente es. O sea, si esa persona fue inocente, esa criatura también es inocente. Entonces, el método no es quitártelo, no es deshacerte. El método es apoyarte en Dios, buscar en Dios, buscarle una familia, si no lo puede tener, buscarle una familia, pero no quitarle la vida, porque entrarías tú también en pecado, como esos hombres que abusaran de ti, también tú entrarías en pecado, igual que ellos. Ellos, por abusar de ti, estarían en pecado delante de Dios y tú estarías en pecado por quitarle la vida a esa criatura que también ha sido inocente, como tú fuiste inocente de que se cometiera ese hecho contigo. Ni una cosa apoya a Dios, ni la otra. Ni va a apoyar que te hagan ese daño, ni va a apoyar que tú le hagas el daño a la otra inocente. Para Dios los dos son inocentes. Lucha por esa criatura. Dios te puede limpiar tu corazón. Dios te puede limpiar psicológicamente para que tú lo veas de otra forma, para que veas la criatura y no veas a esas personas que cometieron ese hecho. Que no sé cuál de ellos es el padre de tantos que lo hicieron. Recuerda que hay mujeres que han estado con tantos hombres en su juicio cabal y han tenido hijos y no saben de quién es y lo han tenido. Lo han tenido. Claro que no es la misma situación, porque un abuso es un abuso. Pero lo que yo te quiero transmitir de parte de Dios y lo que Dios quiere transmitirte usándome mi vida como un vaso es de que piense que así como tú quedas en la inocencia del daño que te hayan podido causar hombres o un hombre que lo haya hecho, asimismo esa criatura también está en la inocencia delante de Dios. Y que desde el momento uno de la concepción, desde la noche que fue concebido, desde el día que fue concebido, esa criatura es un espíritu, es vida delante de Dios, es vida, es una vida. Y el dolor por el cual tú puedas estar pasando, si te ha pasado, te pueda pasar, solo Dios te lo puede quitar, solo Dios puede limpiar tu corazón. No nos vamos a poner en el lugar de una persona que haya de decir, como yo no, porque pueden decir, es que como no lo has pasado. No, me han tocado vivir otras cosas, a ti te han tocado otras. Pero dolor es dolor y me intento poner en tu lugar. Y ya como conocedora de la palabra, ya sé que está mal delante de Dios que le quitemos la vida a un inocente. Pero también, cuando no conocía la palabra, pues no la conocía. Pero ahora que la conozco, y como ministra ya de la palabra en el Señor, pues es lo que tengo que aconsejarte en bien. Que no entres en ese pecado, que existen muchas formas de que esa criatura siga viviendo, sea contigo o con otra persona. Existen muchas formas. Y que Dios puede sanar tu corazón, Dios puede restaurarlo para que tú dejes de ver esa criatura como culpable de aquello que haya podido suceder. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con mi experiencia. Yo voy a contar una experiencia. Amén. Respecto a este tema, en los anticonceptivos y el abortar. Estamos ya en la tercera parte. Sueño. Amén, una experiencia, un sueño. Yo la escribí aquí en el estudio. Yo vi una chica embarazada y el bebé se comunicaba conmigo estando en su vientre. Desperté y dije, ellos no son solo fetos,
son bebés desde el vientre, yo impactada. Amén. Este sueño que yo tuve, yo vi una chica, amén. El Señor me mostró este sueño hace un tiempo ya. Y yo me quedé impactada porque digo, ¿por qué Dios me habrá mostrado esto? Ahora entiendo porque yo estaba destinada para este estudio. Amén. Yo vi una chica que estaba embarazada y yo me comunicaba, el bebé se comunicaba conmigo. Entonces yo desperté así impactada porque el bebé se marcaba en el vientre, se le marcaba como una gota de agua transparente. El bebé jugaba conmigo desde el vientre. El bebé era un bebé desde el vientre, no como lo quieren poner de que el momento de la vida es cuando ya están fuera, no. Ese bebé, en una tripa que vi pequeña, el bebé tenía comunicación conmigo desde el vientre. Ahora entiendo que ese sueño, esa revelación, el Señor me la ha dado para este estudio. ¿Por qué? Porque este estudio tenía que darse. Amén. Entonces yo desperté, yo lo que dije, no son solo fetos, son bebés desde el vientre. O sea, ve este bebé que tenemos así, que comienzan a jugar y a hacer cosas con nosotros hasta que no saben hablar y que están en una inocencia. Pues así mismo fue la experiencia que yo viví en este sueño de ver ese bebé en el vientre, que tenía una comunicación conmigo, claro está, de bebé en el vientre, pero como si tienes un bebé de esto que estás así, que le haces cosas. Así mismo yo tuve esa experiencia, amén. Y ya entiendo que es por esto, porque el Señor me quería dejar claro de que los bebés desde el vientre son un espíritu, son vida, amén. Son vida. Ese fue el sueño que tuve y cuento mi experiencia, amén. Cuento mi experiencia, amén. Así que hay chicas que se han practicado sacarse a sus bebés desde su vientre a 6 meses, 5, 4 y es un pecado delante de Dios, es pecado. Estás quitando una vida. Amén. Mi segundo embarazo, amén. Quiero contar cómo fue mi segundo embarazo, amén. Aquí voy a ir leyendo la número 1, porque lo he enumerado, porque son muchas cosas para que no se vaya a escapar nada. Mi segundo embarazo. Número 1. ¿Cómo fue concebida? Amén. ¿Cómo fue concebida mi segundo embarazo? Amén. Ya dije que en la otra parte yo tuve mi primer hijo que era súper buscado, quería yo ser madre, me encantaba ser madre. A mí siempre me gustaron mucho los niños y yo quería ser madre. Tuve mi primer hijo y dije, después de un tiempo tendré otro, porque nunca fui de la que pensé en un solo y ya no está. Yo siempre quise como tener mis hijos. ¿Cómo fue concebida? No la estaba buscando y en una relación que tuve con el papá de mi hijo, o sea que él es el papá de mis 2 hijos, ocurrió de una forma inesperada. ¿Por qué? Porque esto no se puede explicar, no lo puedo explicar así públicamente, no está bien, no es correcto. No voy a explicar la situación como fue, pero sí más o menos que la persona tenga una idea de que fue algo que no lo esperaba. Y fue de una sencillez. Para que os hagáis una pequeña idea, fue algo parecido a una chica cuando dicen que se secaron con una toalla y que había semen en esa toalla. Fue algo parecido así, pero no así, Pero es para que tengan una idea, porque no lo puedo explicar, porque no está bien públicamente explicar algo así, ¿vale? Para que se hagan una idea. O sea, era algo que tú no te ibas a esperar. Pero ¿qué pasa? Yo sentí en mi corazón que algo había pasado. Y ¿qué hice? Lo que hice la misma noche, que pensé que quedaba embarazada. ¿Qué hice? Porque me quedó una cosa así de un embarazo. Pues yo tenía el niño de 14 meses. El niño tenía 14 meses, que equivalen a 1 año y 2 meses. Mi primer hijo. ¿Qué hice? Me hice lavados. No voy a explicar qué lavados, porque me hice lavados, cosas. ¿Con qué lo hice? No lo voy a explicar. Pero lo hice. Porque sentí una cosa así. Que dije, esto no fue nada, pero esto que ocurrió sí podría pasar algo. ¿Por qué? Porque yo dije, voy a tener un hijo, pero el otro lo tendré más adelante. Pero es que las cosas no son como nosotros lo planeamos, sino que ya Dios ha destinado a tus hijos. Continuamos. Lo que pensé hacer y por qué lo pensé. Amén. Luego, ¿qué pensé hacer y por qué lo pensé?
Estoy en las 3. Pensé en quitarme esa criatura. Yo me enteré que estaba embarazada el mismo día que ya en esa misma semana, ya ahí me informaban que en esa misma semana iba a entrar a quirófano. Yo iba a ser intervenida en una operación que necesitaba con urgencia. Para mí, como yo lo veía, era urgente. Entonces yo iba a ser intervenida en esa misma semana. Y entonces en esa misma semana yo comencé a sentir la molestia o sea, sin ni siquiera volverme la regla. No me había llegado la regla. O sea, que era para que yo me enterara. Yo no tenía retraso todavía de la regla. Era para que yo me enterara que me iba a entrar al quirófano, me iban a dormir y esa criatura pues iba a morir, porque suele ocurrir, ¿no? Te dicen que si estás embarazada o sospecha que estás embarazada, no puedes entrar al quirófano. Y yo se me juntó con esto. O sea, sentí una especie de malestar. Yo no me esperaba que era esto, pero sentí esa especie de malestar y no tenía retraso de la regla todavía, de mi periodo, de la menstruación, como se llama en el país donde estés. No tenía retraso, o sea, fue Dios que hizo ese adelanto, de que yo sintiera ese adelanto antes de llegar al mes del retraso. Fue Dios que me hizo sentir ese adelanto de ese embarazo. Pensé en sustraerlo, pensé en quitarlo. Pensé en abortar, porque aquella operación que yo me iba a hacer era muy importante, era una operación que llevaba mucho tiempo esperándola, que se podía durar más tiempo esperándola, que era costosa para mí, porque yo no me la podía pagar, y era necesaria según yo me sentía, según el estado en que estaba. Pensé en entrar así al quirófano, pero no me sentí capaz. Dije, ¿cómo voy a hacer eso? No me sentí capaz, no sentí capaz de hacerlo. Sentí, me lo sustraigo, aborto. Llegué a hablar con dos personas a quien le llegué a decir esto, que las dos concordaron de parte de Dios en decirme que no hiciera eso y que tuviera mis hijos, que tuviera mis hijos, que no lo hiciera. Pero yo tampoco tenía el valor, aunque lo preguntaba, yo no tenía el valor de hacerlo. Yo sentía que tener un bebé dentro de tu vientre es tan bonito, es un bebé. Yo no sentía el valor, aunque yo lo preguntara, yo no sentía el valor, pero tal vez no hubiesen venido de parte de Dios, me hubiesen dicho, sí, pues quítate eso, tú tanto tiempo esperando, tú tienes que hacerte tu operación. Y entre que me aconsejaban y la mente sí, no, quizá había terminado haciéndolo, pero no era de Dios que lo hiciera y no lo hice. Y esa fue mi experiencia, voy desarrollando lo que viví, amén. El 3, pensé en hacer eso, pero no tuve el valor y por no tener el valor, lo que hice fue renunciar a aquello, llamar a aquello y renunciar y decir que no podía porque me había ocurrido esto y no la hice, no la llegué a hacer y nació mi segundo embarazo, que es una niña, amén. Su nacimiento, mi placenta, en su nacimiento el parto fue un parto muy, muy bueno, fue maduro así, todo rápido, pero mi placenta se me quedó dentro y ahí hubo una complicación para mí, pero no para la criatura. Continúa el número 5, lo tengo enumerado para irme acordando. Las cosas que hace y que dice. Es tremenda. Ella ahora tiene 9 años. Las cosas que hace y que dice es tremenda. Me da unos consejos de parte de Dios, me habla de parte de Dios y le habla a cualquiera de parte de Dios. Es tremenda. Yo soñé con ella, la número 6, yo soñé con ella antes de que naciera. Yo soñé con ella. Yo antes de tener hijos, yo me imaginaba a esa criatura, yo me la imaginé a ella, yo la hice en mi mente, yo soñé con ella, pero cuando yo iba a pensar, mi primer hijo no es como ella, era ella, el segundo embarazo, que fue en una situación que no era la que pensaba, ¿no?
Esa era la que yo le había pedido a Dios, que yo quería una niña así. Era ella. Y mira lo que hubiese pasado. Pero Dios no lo iba a permitir porque era un propósito de Dios. Amén. Dios ha permitido que sí, que yo pasara por esta situación para hoy dar testimonio. Eso sí. Amén. La gloria del Señor. Continuamos. 7. ¿Cómo me habló del cielo sin conocer nada de Dios? La niña, un día, en esos momentos en que yo me encontraba mal, porque yo viví una situación muy incómoda con su padre, con el papá de mis hijos. Y en uno de esos días en que yo me sentía mal con tantas cosas, no solo eso, muchas cosas. La niña me dijo, no llore más, y estaba pequeñita, quizá tenía 2 años y pico, quizá tenía 3, yo no me recuerdo, yo lo único que sé es que estaba muy pequeñita y me dijo, no llore más, yo todavía no me había convertido, y yo no hablaba de Biblia porque yo no tenía Biblia. Yo era impía, yo cuando eso no conocía las escrituras. Y la niña me dijo, no llores más, yo estoy aquí, de parte de Dios. Porque uno se estremece. Porque ¿quién podía saber eso? Solo Dios podía saber eso. Me estremezco porque solo Dios me emocionó. Solo Dios podía saber eso. Tú has sufrido mucho, tú has llorado mucho. No estés más triste. Yo estoy aquí para que tú ya no estés más triste. Yo vine a hacerte compañía. Yo vine del cielo. Yo vivía en el cielo. Y la niña me explicó cómo eran las calles de oro, las flores y muchas cosas que ahora no le puedo decir porque yo quedé impactada. No le puedo decir porque no las recuerdo todas, ¿vale? No porque no quiera decirlas, sino porque no las recuerdo todas. Y yo quedé impactada porque ¿quién le había hablado a esa niña de cielo? Y que las calles eran de oro, sí, el mar de Cristal y más cosas que habló. Y que ella era un ángel de Dios y que estaba aquí. Y que Dios la había enviado porque mi vida era tan triste, mi vida había sido tan triste y que ella vino a darme alegría. Una niña que quizá llegaba a los 3 años, no me recuerdo bien, quizá llegaba a los 3 años. ¿Quién le dijo a esa niña de mi vida? ¿Quién le habló de Dios si yo no me había convertido? Esa niña. Esa niña que yo pensé en quitarla porque se me juntó con la operación, con entrar al quirófano. Dios existe. Aquí hay una prueba de que Dios existe. Esa niña me habló de parte de Dios y dijo que venía del cielo y que ella vivía en el cielo sin haber estado en ninguna iglesia. Me habló de cómo eran sus calles y después a lo tiempo fue que yo oí testimonio que existía, pude concordar con lo que la niña me habló pequeñita, que existía el mar de cristal, las flores y todas esas cosas que la niña habló. Yo la pude concordar con testimonio que he visto, pero pasaron años para eso. O sea, la niña habló cosas espirituales, un ángel de parte de Dios estaba hablando en ese momento de parte de esa niña. Continuamos. Ahora, el 9. ¿Cómo me defiende, pero a la vez no me apoya? El 9. ¿Cómo me defiende? ¿Me defiende? Yo me recuerdo un día estando así mismo pequeñita, que me vio en una de esas destrozada llorando. Y fue donde mi ¿por qué lloras? Fue el que te maltrató. Fue el que te maltrató, ¿verdad? Y la niña estaba pequeñita, quizá 3 años, 4. Fue el que te maltrató. Se fue a la primera habitación de esta casa, de este piso donde vivimos. Y le dijo, no quiero que le hables más, que le maltrate más, no quiero que le levante la voz. ¿Tú oyes? Y se volvió donde mí y me dijo, y tú no le levantes la voz a él, ¿vale? Y me consolaba. O sea, la niña viene de parte de Dios. Y por eso la niña es la niña. Continuamos. Vale. Pero a la vez no me apoya. Si ve algo mal, me lo dice. Esto está mal, pero esto está mal. Él ha hecho esto, pero tú esto. Pero yo ya solo dije a él que no quiero que te haga daño. O sea, desde pequeñita, de parte de Dios. Y él, así. A mí, hasta patata frita.
Pero la niña, cuando le habla de parte de Dios, ese hombre es una fiera. Lo que me ha tocado vivir con el papá de mis hijos es que es una fiera. Y cuando esa niña le habla de parte de Dios, ese hombre no responde una palabra. Y si la responde por debajo de ella. No se atreve con ella. Pero con otra persona y conmigo, nos come. Pero a la niña, cuando le habla de parte de Dios, no. Si la abre por debajo de ella. Y si no, no la abre. Sea de parte de Dios, como Dios usa a los niños. Continuamos con las escrituras. Con las escrituras, no con mi experiencia del segundo embarazo. Hice el 9, vale. 10. Los ataques que recibe por su llamado. Amén. Son muchos los ataques que la niña recibe por su llamado, porque la niña tiene un llamado de parte de Dios. Amén. Lo sucedido en el colegio, lo que vivió, sufrió, las calumnias, la mentira en su contra y en mí. La niña recibe mucho ataque por su llamado, por el llamado que tiene de parte de Dios. Lo que vivió en el colegio, lo que han visto, la entrada de los primeros vídeos que yo hice en mi canal, ahí yo expongo una situación que estaba viviendo. Físicamente nos hacían daño, pero espiritualmente sabemos que son los demonios que operan en esas personas que están en el pecado, que no tienen a Dios. Y fue terrible como la niña tenía que ir al colegio, como yo tenía que obligarla, porque es obligado en este país que tú lleves tus hijos al colegio, obligado, tú no puedes decidir sacarlo de un lado a otro así por así, tienen que ir. La niña sufría porque se le levantaron 3 niñas, pero una fue una cabecilla, las otras realmente siempre se llevaron de la cabecilla. Yo sabía que era de parte de Dios. Yo en los primeros vídeos que tengo ahí explico toda la situación que fuimos viviendo. La niña sufría. La niña oraba por esas niñas que le hacían daño, porque la excluyeron, la mostraron desprecio hacia ella. No querían nada con ella, pero le decían a otros que no se juntaran con ella. La hicieron vivir en soledad, 3 pequeñitas, las 9 años y otra tendrá 10, no más de ahí, o de 9 todas. Y fue una situación terrible por el llamado que hay en esa niña, terrible. Los profesores, la directora, no actuaron como debían de actuar, sino que fueron donde las que cometían los errores y ametrallaron contra la niña. O sea, a la niña la hicieron culpable de todo. Yo vivía la situación por fuera del colegio, por las verjas, yo lo veía todo. Yo veía que estaba pasando esa situación desde hacía tiempo, que la niña sufría, que la niña me estaba cayendo en un estado de estrés y ansiedad. Porque que vengamos con un llamado de parte de Dios no significa que no caigamos en ansiedad. Podemos caer. La niña fue cayendo en un estado de estrés y ansiedad. Se me catalogó de mentirosa. Se cambiaron las situaciones, cambiaron todo. La profesora que la tenía no por buen ser humano, cambió toda la situación. Se inventó cosas que no sucedieron de mí, de la niña. Fueron todo en su contra. Yo sabía que era espiritualmente, pero yo lo estaba viviendo físicamente y es duro. Es duro. Yo lo vivía físicamente. Yo sabía que eran ataques espirituales, pero no es fácil, es duro. La niña sufrió muchísimo. La niña al final, el último día que fue a ese colegio, que ya gracias al Señor a partir de ahí, por prescripción médica, el médico aconsejó sacarla inmediatamente de ese lugar porque no era el primer caso que recibía de niños atacados en el colegio por otros y que terminaban en depresión y que terminaban mal. Por prescripción médica se sacó a la niña de ese colegio inmediatamente. Su último día la niña me cayó en un agotamiento tan grande, con un ataque de ansiedad, con un miedo terrible a la directora, porque esa directora de ese lugar, el trato no fue el adecuado. No fue el adecuado, sus palabras, las cosas que hizo, las actitudes, todo lo que hizo no fue el adecuado para una niñita de 9 años. Le metió terror. La niña terminó con pánico a ella. Terminó con pánico a su profesora, al jefe de estudio de ese lugar, que es hermano de la directora, y estaban en conjunto con sus mentiras. La niña ese último día terminó tan mal
que fuimos de urgencia. Ese día no fuimos de urgencia, no se cocinó, o sea, no se comió, los niños no comieron ese día. Fuimos de urgencia, me la trataron, me la refirieron para psicología. Nosotros, como, aunque tengamos nuestra fe puesta en el Señor, nosotros tenemos que acatar las órdenes humanas que hay en la tierra, pero sabemos que Dios es el que lo mueve todo. Yo quedé como una mentirosa. Me hicieron muchísimo daño con esas 3 personas. Me hicieron muchísimo daño con sus cambios de versiones. Yo, al ser cristiana, ser evangélica y saber que yo antes no había sido evangélica, pues yo sé que dónde está la mentira, y mintieron en todas las cosas, mintieron, cambiaron las cosas. Fue terrible, terrible. Y así se quedaron tan a gusto, todos tan a gusto con sus mentiras. Pero Dios, de esta tierra tú no te vas a burlar de Dios. Y que yo haya pasado este proceso, para hoy estarlo contento, no significa, para hoy que yo haya pasado este proceso con mi hija, que tiene un llamado de parte de Dios, para hoy estarlo contando, no significa que tú te vayas a escapar de la maldad que hiciste y de la maldad que sigues contendiendo. Fue terrible, y todo por el llamado de esta niña. Fueron 3 criaturas, pero son niños y como sus padres no obedecen a Dios, pues el diablo lo usa para sus maldades, para sus cosas que son malas. El diablo lo usa. Cuando tú no le obedeces a Dios, el diablo usa a tus hijos también para cosas malas. Así es, así de claro. La niña está criada en la doctrina. Se está criando en la doctrina. La niña, todo lo que me decía, yo lo estaba viviendo, yo lo vi, yo lo veía. O sea, fue terrible. Por ser inmigrante, no me atendieron igual que si fuera española. Al papá de mis hijos, el tono, la forma de hablarme a mí fue repugnante. Pero el tono y la forma de hablarle al papá de mis hijos, por ser español, se notaba la diferencia. Con él no se fueron a tratarle como me trataron a mí. No, si yo no hubiera sido inmigrante tampoco. Pero a veces, por ser inmigrante, todo te lo quieren achacar con te llamo a la policía. Esto se te puede denunciar. La policía, por ser inmigrante. Al papá de mis hijos, por ser español, cuando fue allí a hablar, esa fiera, porque esa directora ya va de fiera, ¿no? Va de fiera con lo que ella considera débil. Es un inmigrante, para ella es débil, porque el inmigrante siempre está cuidándose de dónde vive, de estar bien donde vive. El inmigrante no tiene que venir a un país a buscar chisme, a hacer cosas malas, pero el inmigrante tiene derecho a expresarse y tiene derecho a contar las cosas que le han sucedido. No, con el inmigrante una fiera, pero con el papá de mis hijos, como es español como ella, y el papá de mis hijos es una fiera también como ella, porque ella me demostró ser una fiera. Yo no tengo las imágenes, pero ella me demostró ser una fiera, pero con alguien que ella vio que era como poquita cosa, por ser inmigrante, no por otra cosa, porque hay muchas personas que le ha sucedido lo mismo con ella y son inmigrantes la mayoría, aunque hay el caso de una española, eso sí es verdad. Y todo este ataque, físicamente vemos a la persona, pero espiritualmente son los demonios, por el llamado que hay en la niña. Voy a continuar. Si no conoces nada de la historia de lo que me sucedió, pues en los primeros videos yo ahí cuento la situación que estuve viviendo. Y quizá más adelante también cuente más, pero por ahora no. Los ataques que recibe lo sucedido en el colegio, la calumnia, fueron difamaciones, calumnia, cambiaron la situación, inventaron otra. Fue terrible, terrible, terrible. Son ataques espirituales por su llamado. La número 11, Dios me muestra su llamado. Dios me muestra el llamado de la niña. No lo voy a declarar ahora aquí porque no siento de parte de Dios como decir cuál es el llamado de la niña. No, pero ya Dios me lo ha mostrado. Dios me ha mostrado su llamado desde pequeñita. Me lo ha mostrado en varias ocasiones, el llamado de la niña. Prédica a los niños y a profesores. Tuve que hablar en el colegio con unas profesoras porque les tocó su religión. La niña, desde pequeñita, desde que comenzó a digerir la palabra de Dios, les predica la palabra a otros niños. Tuve que ir a hablar con unas profesoras porque les tocó su religión. Le habló de cosas que la religión número 1 de este país es la que sabemos, la tradicional, la que tú estás cómodamente y dices yo soy tal. Yo soy tal, pero no tienes una gota de misericordia.
Esa es la religión número 1 de España. Y de muchos países, por supuesto, no solo de España. Y le tocó su religión y le dijo cosas. Y no vea cómo se pusieron. Y yo fui a hablar con unas profesoras para que las cosas no se agrandaran a más. Le dije, mira, lo que pasa es que la niña, pues ella siente predicar la palabra de Dios. Sí, pero es que no puede venir a decir cosas. Yo le dije, pero ¿qué dijo tal cosa? Es que eso es verdad. Es verdad lo que dijo, pero es verdad. No tiene que venir a estarte hablando, pero lo ha hecho, la intención de ella es que ella siente la palabra de Dios. ¿Vale? Eso hice. El 11, bueno, ahora el 13. Parte de su familia paterna no la quisieron en su embarazo, me causaban estrés con sus comentarios. Parte de su familia no me quisieron la niña. Cuando nosotros le dimos la noticia a la familia del padre, paterna, cuando nosotros le dimos la noticia de que iba a haber otro bebé, no quisieron el embarazo. Otro, el niño está muy pequeño, pero es que esto aconteció constantemente durante, mira, quizá hasta 6 meses todavía yo estaba sufriendo eso, porque cuando no me lo decía uno, cuando no me lo decían hoy, me lo decían mañana o pasado, pero no para, es que yo le veo muy pequeño, es que está muy pequeño para tener otro, y eso fue constantemente con lo mismo. Querían como que yo me devolviera para, ya sabéis, para sacármelo del vientre. Su madre, la madre de la abuela de la niña, la abuela paterna, la hermana, o sea, su tía, la hermana del padre de la niña, su tía paterna, no se alegraron nunca. Nunca me dijeron aquí, normalmente en este país, cuando tú vas a tener un bebé, enhorabuena, qué bien, bueno, nada, tenéis varios hijos, pero mira, tenéis otro más y ya está. No se alegraron, no me dieron la hora buena, no hablaron nada conmigo del embarazo más que la madre para estarme siempre machacando con lo mismo, que era muy pronto y que yo tenía que darle tiempo a ese niño, diciéndome lo mismo, pero sin alegrarse, su rostro serio sin alegrarse, la hermana su rostro serio. Hubo una pequeña, un pequeño como rifrafe, no sé cómo decirlo, choquecillo, el papá de mi hija con su hermana, la tía de la niña, que le dijo, mira, no lo estaban buscando, pero aquí está, es mi hija. No sabían qué era, en ese tiempo no sabían qué iba a ser. Número 14, no se alegraron, pero que no se alegraran hasta ahí, pero es que me lo hicieron pasar mal con su comentario, con sus caretas, con su forma, me lo hicieron pasar mal. Y tomé la decisión junto a su padre, cuando me dieron la noticia de qué iba a ser, si iba a ser un chico o una chica. Es que no me recuerdo bien, creo que fue a los 5 o 6 meses que me dijeron que iba a ser el sexo, no, si era niña o niño. Tomé la decisión junto a su padre antes de llegar ahí y le dije, mira, no quiere, el papá de mi esposo, él dijo, bueno, es muy pequeño, es muy pronto, pero enhorabuena, hijo, me alegro. A mí también, es muy pronto, pero enhorabuena, me alegro que vayas a tener vuestro hijo. Sea él, pero ya le conté lo de la madre y la hermana, que eso fue un machaque que viví de parte de la madre terrible. Y la hermana con solo ignorarme, con solo ni mirarme, también me hizo daño. En el embarazo también me hizo daño, no se alegró, nunca me miró la tripa, nunca le hizo gracia a mi tripa, fue terrible con ella, fue una ignoración terrible, pero hay un Dios allá arriba. ¿Qué pasó con...? A ver, como le dije, no se alegraron el 14, ¿verdad? No se alegraron. A ver, que se me olvida. Por eso que me apunté los números, porque se me olvida. No se alegraron, vale. Esa situación, bueno, fue terrible. Bueno, ahora me recuerdo. Tomé la decisión junto con mi esposo en ese momento de que fuera lo que fuera, no le iban a dar la noticia a su familia. Si era hembra o era varón, no le iban a dar la noticia. ¿Por qué tomé la decisión? Porque no lo querían. Entonces, ¿qué iban a estar? Es una niña, es un niño. Sí le estaba igual, excepto a su padre, que no se comportó así. Excepto a su padre. Y el esposo de su hermana tampoco se comportó como la madre y como la hija, que fue terrible lo que me hicieron padecer. Hay muchas cosas que no la puedo hablar por aquí. Cuando le digo que fue terrible lo que yo viví en ese embarazo, de angustia,
de estrés fue terrible, porque no querían ese embarazo tan rápido con un niño, porque el niño tenía 12 meses, un año, 14 meses, que equivale a 12 meses a un año y 2 meses. Entonces le dije, sea lo que sea, no voy a decirle, porque no la quieren. No voy a llevar una noticia donde no la quieren. Y él me dijo, pues está bien, yo respeto tu decisión, está bien. Y es verdad, él lo sabía que era verdad. Me dijo, está bien, yo respeto tu decisión. No la quieren la criatura, porque es muy pronto, pues tampoco tienen que estar sabiendo qué va a hacer. Y cuando nos enteramos qué fue, y cuando preguntó a alguien así, creo que fue el cuñado, porque ellas ni preguntaban por nada, ay, ¿y qué tal? ¿Qué va a hacer? Ah, no lo sabemos. ¿Cómo que no saben? Y mentimos, ¿no? Ahora mismo, siendo evangélica, no mentiría, no diría, no, mira, no me apetece decirlo porque como no lo queréis, no me apetece decirlo. Pero sin ser evangélica, pues mentimos, decimos que no lo sabía cuando lo sabíamos. Pero cuando lo supimos, creo que sobre 5 o 6 meses lo sabíamos, no antes. Ay, yo creo que vosotros sabéis que, pero no lo queréis decir, vosotros sabéis. Y la madre, ellos saben que es que no lo quieren decir, pero no lo tenían que decir porque fue horrible el estrés que me hicieron vivir a mí en ese embarazo. Cuando le digo que fue horrible, fue horrible. Voy a continuar. Un familiar de mi madre. ¿Qué me dijo un familiar de mi madre? Cuando la veía en varias ocasiones que ella era negra, que iba a ser negrita, y la niña comenzó a decir, esa palabra, o sea, se asombró una semilla de racismo en ella cuando era recién nacida. ¿Qué pasó con un familiar de mi madre? Un familiar de mi madre que yo tenía contacto con ella en esos tiempos, tenía una cercanía con ella. ¿Qué dijo ese familiar de mi madre? Desde que la vio, comenzó a decir que la niña era negra. Ay, qué negra, ay, va a ser negrita, pero es negrecita, va a ser... O sea, el saludo de ella era eso, la niña era negra y iba a ser negrecita. A mí no me molestaba. A mí no me molestaba. Pero sí que estuviera constantemente repitiéndolo. ¿Por qué? Como que había algo detrás. Había algo detrás, claro, había algo detrás espiritualmente, porque aquí viene. Resulta que la niña comienza a crecer y comienza a decir que ella es negra. Y que ella es negra y mamá, yo no soy negra, yo soy negra. Comenzó con esa palabra y a mí que me venía el recuerdo de lo que pasó. ¿Qué pasó? Miren, las palabras son espíritu y se siembran. Entonces esa niña, al venir con un llamado de Dios a esta tierra, esa niña, esa palabra, esa persona, esa familia de mi madre fue usada para sembrar esa palabra, para causar en ella racismo, que ella se sintiera menospreciada, que ella se sintiera como que con ella son racistas. Eso ocurrió, eso ocurrió. Las palabras son espíritu. Aunque yo en aquellos años yo no conocía lo de la palabra ni nada de eso, pero el enemigo ya sabía que el fruto que había en mi vientre iba a ser usado por Dios, venía a esta tierra con un propósito de Dios y quiso marcarla de que era un bebé. ¿Quién habló de que negra y siempre que la veía y que negra y que va a ser negrecita? Tú vas a ser negra. Y la cogía y el bebé así la acaricia y le decía, tú vas a ser negrecita, tú eres negra. Pero no le digo que tú hagas esto un día, 1 o 2 veces, no, sino constantemente, que termina cansando. Porque lo más chistoso es que esa misma familiar de mi madre, su hija es negra, es negrecilla. Una niña muy mona, que fue muy mona de pequeñita y ahora grande es muy mona, es preciosa la niña. Una morena preciosa, que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. Esa niña, cuando estaba pequeñita, yo la defendía a la gente. ¿Y qué negra? Ay, pero es negra. Ay, pero es negrecita, qué negra. Y yo defendía, yo decía, ella no es negra, ella es morena. Ella no es negra, ella es morena, porque yo tenía cuando eso 15 años y la niña recién nacida. Y yo defendiendo a la niña, ella no es negra, ella es morena, ella no es negra. Ella es morena, yo la defendía, pero resulta que su madre, lo mismo que hicieron con su hija, lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo muchos años después. Lo hizo conmigo. Entonces a mí no me molestaba que tú vengas y me digas, ay, pero va a ser negrita la niña. A mí no me molesta eso. Ay, qué negrita, qué mona, qué negrita, qué cosa. Porque aquí se usa eso y es bonito.
Pero cuando tú comienzas con el machaque, y es que va a ser negrecita, ay, pero es negra, y qué negre. O sea, cuando tú comienzas ya, si ya eso no es un cariño, ya eso no es una gracia, ya eso es que tú quieres machacar. Y tanto fue así que esa niña, esa palabra la sembraron. Y yo tuve que trabajar esa palabra con ella. Esa palabra se sembró. Claro que el familiar de mi madre, al desconocer las escrituras, fue usada por el reino de la tiniebla, eso está claro. Fue usada por el reino de la tiniebla para sembrar esa semilla en esa niña que sabía que venía de parte de Dios esta tierra. ¿Vale? Ella simplemente fue un vaso en manos del enemigo. Porque la niña, sin nadie hablar de negrura ni nada, la niña comenzó a expresar cosas así. Y ya seguramente quizá más adelante hagamos algo con la niña donde ella vaya a salir y vais a ver, la niña no es negrecita como la decían, que es morena para los españoles, claro. Sí, para los españoles todos somos negros, todos somos como un carbón para ellos. Pero nosotros sabemos que no somos como un carbón, somos gente morena y ya está, y punto. Y si somos negros y a gusto, y punto. Ellos son blancos y son blancos a gusto. Así de claro. Así de claro. A mí no me van a machacar, aunque en su tiempo sí que lo hicieron. Viví machaque con los españoles de parte de en algunas ciudades que se vive aquí. Al principio sí, pero ya no. Ya yo crecí, soy adulta, yo maduré. Es negra. Morena es morena. Me siento bien. Lo que le quise contar esa experiencia para que vea cómo esa palabra se infiltró y siendo un bebé la escuchó en su espíritu y la declaró más adelante. O sea, aquí ve este segundo embarazo, que si yo me hubiese deshacido de ese segundo embarazo, que no iba a ser, que fue que Dios que permitió que todo esto aconteciera para yo estar contando este testimonio. Ya ve cómo esta criatura no me iba a dar las palabras que me da, no me iba a consolar como me consuela, no secara mis lágrimas como la seca, no me hablara de parte de Dios, no me defendiera de su padre, con su padre lo hace, me defiende y su padre se le queda callado. Otra cosa que se me olvidaba, muchas veces la niña me ha hablado de parte de Dios y yo sé cuando me habla de parte de Dios porque yo tengo que quitar la mirada. Muchas cosas espirituales me han sucedido con la niña. La niña venía con un llamado de parte de Dios y quien me puso ese pensamiento para que yo quitara a esa niña, ya sabemos quién fue. Pero así mismo Dios no me hacía sentir el valor de que hiciera eso. Yo me sentía mal porque a mí me gustaban los bebés. A mí siempre me gustaron los bebés, siempre. Esta fue mi experiencia, ¿verdad? Mi primer embarazo, una anécdota que tengo de mi primer embarazo. El niño rechazó alimentos que hoy en día rechaza. Amén. Mira como una criatura tiene vida. El niño, mi primer embarazo, el niño rechazó alimentos. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada del niño, con la niña fue antes de cumplir el mes del retraso a la regla, que yo tenía que darme cuenta cuando se me retrasara la regla. Y con el niño, yo me di cuenta en el mismo día. La regla me tenía que llegar al día siguiente y ya el día antes, o sea, que fue así. O sea, fue como el día que me tenía que llegar, ese mismo día comencé a expresar un malestar con alimentos que no lo podía tolerar, no lo podía oler. Resulta que lo mismo que yo no podía tolerar ni oler, el niño no lo tolera hoy en día. Ya el niño tiene 11 años. No lo tolera, o sea, que son espíritu, que son vida. Bueno, nada, esta ha sido la tercera parte de los anticonceptivos y el aborto. En la parte final he contado sueños, he contado la experiencia que he tenido en el segundo embarazo, como yo también fui tentada a quitarme a mi hija de mi vientre, sin saber si era un hijo o una hija, porque solo Dios lo sabe, el reino de la luz lo sabe. Y a ti que me escucha, que me has escuchado, que sea Dios revelándote las escrituras, igual que me las ha revelado a mí. Abortar no es de Dios.
no importa por la situación que sea, la criatura, igual que tú no tienes la culpa del daño que te hayan provocado, tampoco la criatura tiene la culpa del daño que tú le puedas hacer. Los anticonceptivos no son de Dios. No son de Dios. Porque dice, haciendo el estudio en la biblioteca, en Google, y buscando todos los métodos anticonceptivos que existen, que busqué del 1 al 20, que son métodos para prevenir un embarazo. Entonces, marcha atrás, o el calendario, que muchas cristianas lo están usando, sea de la línea liberal o de la línea conservadora, no es de Dios. Tu método es buscar de Dios, hablarlo con Dios y expresarte a Dios, y Dios te va a escuchar porque Dios es misericordioso. Nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Hicimos la tercera parte y ya volveremos con lo que Dios me ponga en mi corazón, sea un estudio o lo que Dios me ponga. Yo espero que sea Dios edificando la vida de aquellas personas que entren a ver este estudio, que Dios bendiga, que Dios le dé el entendimiento y el discernimiento, como lo ha hecho conmigo, para comprender las Escrituras, para comprender que Dios es el que tiene el poder de dar la vida o de quitarla, que nosotros no somos quien para quitarla, y que nosotros no debemos de prevenir embarazo, porque nosotros estamos hechos para multiplicarnos. Herencia de Dios son los hijos. Cuando tú los previenes, tú se los estás quitando, tú le estás quitando la herencia de Dios. No está bien, pero el método es buscar de Dios, y que Dios, si te tiene que dar 3 o 4, que te lo dé, luego te va a cerrar la matriz. Si te tiene que dar 2 durante tus primeros años y después te dará 2 más. Lo que Dios disponga según tu situación es lo que Dios va a hacer. Para eso es Dios. ¿Qué otra cosa les podría decir? Busca de Dios, háblalo con Dios. Que tienes que estudiar, que tienes que trabajar, entonces primero estudia. Primero trabaja, pero no te cases solo para la carne, para unirte a la carne. Y que se lleguen a ti y está. No, Dios nos ha creado para que nos multipliquemos. Multiplicación, fructificar. Que la situación económica está muy mala, está dura, pero háblalo con Dios. Todo ponlo en manos de Dios, que el Señor te va a guiar y el Señor te va a ayudar a tomar la mejor decisión. El Señor lo va a hacer, así como lo hace con muchas personas, lo va a hacer. Incluso hay un testimonio de un pastor que él usaban métodos hasta que Dios trató con su vida y lo entendió y se arrodilló delante de Dios, pidió perdón y Dios le concedió sus hijos y luego le concedió otra criatura más en el tiempo que ya lo podían tener. En el tiempo que ellos le pidieron a Dios, ya para tal tiempo sí podemos tener otra, Señor. Y Dios se lo concedió. Hay un testimonio, hay más testimonio. Anticonceptivo no es de Dios. Prevenir la criatura, el fruto de tu vientre, no es de Dios. Para las que están en el mundo, ellas no lo saben. Pero tú que estás en la palabra ya lo tienes que saber. Que Dios le bendiga, que sea Dios hablando al corazón de cada persona. Y que sea la persona poniéndose en manos de Dios para conocer la verdad y no del hombre. En manos de Dios. Las Escrituras no mienten, las Escrituras están ahí para que las escudriñemos, para que las estudiemos y el Señor nos va a mostrar la verdad. Si te has sentido edificado, si te sientes edificado con los estudios que el Señor me va dando, comparte, suscríbete a mi canal, dale like, si tienes algún comentario que hacer respetuosamente hazlo. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando tenemos nuevos estudios y para que crezcamos juntos en el Señor, para que este canal crezca de parte del Señor. Bueno, nada, ya será hasta la próxima, como os he dicho. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.